Bueno, continuamos con la sesión del primer día de Intergraph. Nada, espero que la primera parte de esta mañana os haya gustado. Más o menos vamos a seguir lo mismo estos días. Y bueno, ahora vamos a atacar temas de realidad virtual y primero va a ser Héctor Zapata, presidente de Tetrabol, también es profesor aquí de unas cuantas asignaturas del máster. Y nada, nos va a enseñar un poco el tema de realidad virtual y espero que os guste. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, casi todos los que estáis aquí venís del campo de la informática gráfica, la representación en tiempo real. Lo primero que me gustaría hacer, sinceramente, es felicitaros porque estáis en un campo realmente apasionante que ahora mismo está en plena ebullición y tiene un futuro realmente brillante por delante. La verdad es que la cantidad de posibilidades que tenéis por delante es tan grande que lo que os va a costar es decidir qué es lo que queréis hacer. Bueno, las ponencias de esta mañana han sido realmente muy interesantes sobre el tema de la visualización médica, etcétera. Yo voy a haceros una presentación, digamos, un poco más de aplicaciones más, entre comillas, comerciales de las tecnologías de visualización en tiempo real. No me voy a poner muy técnico, pero si luego tenéis alguna pregunta la responderé con mucho gusto. Lo que me gustaría sobre todo es abrir un poco el abanico de posibilidades, enseñaros toda una serie de ejemplos de cosas que estamos haciendo y que se van a poder hacer y, como dice el título de la conferencia, hablaros un poco del futuro. Seguramente ya os imagináis muchos aspectos de este futuro, vosotros que trabajáis en el campo, pero realmente las cosas que se avecinan son muy interesantes y me gustaría hablar sobre ellas, ¿vale? Voy a empezar pasando unos cuantos vídeos, luego ya pasaré a un par de demos más en vivo y en directo, pero os voy a enseñar un poquito ejemplos de mi trayectoria. Yo llevo trabajando en imagen 3D en tiempo real desde el año 98. Ha llovido bastante ya, me voy haciendo mayor. Y bueno, la verdad es que cuando yo empecé con todo esto de la imagen en tiempo real, había que ser un poco loco para meterse en todos estos temas. Casi que empezaba a verse un poco el tema del rendering para según qué cosas, para visualización arquitectónica, etcétera. Pero la verdad es que en tiempo real se hacía muy poquita cosa. Bueno, en aquella época por no había ni tarjetas gráficas aceleradoras 3D prácticamente, o eran una cosa muy especializada, casi nadie las tenía ni las utilizaba. Y bueno, como os digo, ha llovido mucho desde entonces. La potencia gráfica, la capacidad que teníamos para renderizar en tiempo real en aquella época, pues tenía que ser sobre un PC muy especializado y muy potente, y podías poner muy poquita cosa a muy pocos fotogramas por segundo. Y hoy en día, como todos vosotros sabéis, pues esto ha cambiado radicalmente. Tenemos una potencia gráfica enorme, incluso en dispositivos que llevamos en el bolsillo, y aumentando. Paralelamente a esto, además de que está aumentando mucho la potencia de los dispositivos y la potencia de los procesadores gráficos, aparte también está aumentando mucho las tecnologías que podemos utilizar tanto para poder capturar, como por ejemplo esto es un escaneado 3D, antes hemos visto uno de la Catedral de Jaén, en este caso esto es la cripta de la Colonia Güell en Barcelona. Tenemos tecnologías muy potentes a nuestra disposición, tanto como para poder escanear y captar en 3D, como para poder, digamos, visualizar el resultado de estos cálculos 3D en tiempo real. Y aquí os voy a enseñar varios ejemplos. Mirad, esto es un showroom, una serie de ejemplos que tenemos en mi empresa, Tetrabol, allí en Barcelona. Tenemos un espacio realmente magnífico que es el Citylab de Cornellà. Se ha visto aquí brevemente, lo pongo un poquito para atrás. Es este centro que es muy interesante,
que está instalado en una antigua fábrica textil. Y aquí tenemos un showroom, un laboratorio de pruebas y sitio donde enseñar un poco lo que hacemos. Y aquí tenemos muchos ejemplos de las tecnologías que estamos trabajando. Por ejemplo, esto es una cosa muy sencilla, esto ni siquiera tiene 3D, aunque podría tenerlo. Esto es una azafata virtual, es una silueta realmente recortada sobre un metacrilato translúcido y se le hace una proyección por detrás, con lo cual tienes el efecto como que estás viendo un holograma. Ahora entrando más en representación 3D en tiempo real, esto es un tema muy interesante, luego profundizaré un poco sobre esto. Es un espejo de realidad aumentada. Lo que hacemos en este caso es que tenemos una pantalla de gran formato conectada a una cámara de alta definición y a un sensor de movimiento, a un Kinect. Y lo que hacemos con esta pantalla es que esta pantalla simula que es un espejo. Te pones delante y te ves como si fuera un espejo. Lo que pasa que en el espejo, como si fuera un vampiro pero al revés, ocurren cosas que no ocurren en la realidad. En el espejo te aparece, por ejemplo, este dinosaurio, te aparecen personajes con los cuales tú puedes interactuar, etc. Luego os pasaré un vídeo más en detalle sobre esto. Siguiendo con el tema de Kinect, que es un dispositivo de entrada muy interesante, aquí tenemos un escaparate virtual con el cual podemos interactuar con las manos. Esto es un simulador de vuelo que detecta la posición de los brazos y entonces podemos planear y podemos navegar por un espacio virtual. Esto que vemos aquí es una vitrina holográfica. Esto realmente, bueno, es un juego de espejos, por decirlo así. Esto lo que es una pirámide de cristal que refleja la imagen de una pantalla, pero la pantalla no se ve. Y entonces el efecto que consigue esta vitrina holográfica, esta pirámide de cristal, es que tenemos un holograma, una serie de efectos que aparecen dentro de la pirámide. La verdad es que el efecto es bastante sorprendente. Siguiendo con el tema de sistemas de entrada, en este caso, aquí lo que tenemos es una cámara de infrarrojos que está puesta en el techo y entonces lo que tenemos es un suelo interactivo, es como un iPad gigante. Podemos interactuar con la superficie de proyección, puede detectar a varias personas a la vez y funciona realmente como una pantalla multitáctil pero de grandes dimensiones y en el suelo. Esto también es un tema muy interesante que ahora os enseñaré también en un poquito más de detalle. Es un projection mapping interactivo. Luego me extenderé un poquito más sobre esto. Es una proyección sobre unos cubos con los cuales le añadimos interactividad. Y luego, otro tema que también es apasionante ahora mismo y está creciendo rápidamente es el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada nos permite mezclar objetos y cosas reales con imagen virtual. Y realmente las posibilidades ahora se están empezando a ver. Digamos que la realidad aumentada empezó un poco como anécdota, ahora ya se está utilizando mucho en proyectos reales y la verdad es que las posibilidades son enormes. Imaginaos que es un videojuego que lo juegas encima de la mesa o, como en este caso que veis aquí, una habitación a la que tú llegas con el móvil o con el tablet y en el móvil del tablet lo que tienes es otro mundo en el cual solo se puede ver dentro de la pantalla, pero que interactúa con el mundo real. La verdad es que las posibilidades, como os digo, son enormes y acabamos de empezar, como luego os enseñaré. Y luego, otro tema realmente fascinante es el tema de la realidad virtual. La realidad virtual, seguro que todos conocéis las Oculus Rift, las he traído. Luego, si tenemos un poco de tiempo al acabar las conferencias, las podéis probar. Y esto también es un tema que realmente es un antes y un después. Que, a diferencia de otros sistemas de visualización, lo que consiguen este tipo de displays es meterte dentro de los mundos virtuales. Y esto va a tener unas posibilidades absolutamente enormes. Bueno, esto es un poco a vista de pájaro rápidamente a lo que yo me he dedicado en los últimos años y a lo que me estoy dedicando ahora. Como veis, muchas cosas muy variadas, muchos medios, muchos entornos, muchos sistemas, pero en realidad al final todo se reduce a lo mismo, que es imagen 3D en tiempo real e interactiva, que es exactamente lo que vosotros estáis haciendo. Con lo cual podéis ver que el campo de posibilidades es enorme.
Entonces os voy a enseñar algunos ejemplos más. Al respecto del tema que os he enseñado antes, del espejo de realidad aumentada, me gustaría que vierais esto que os voy a enseñar ahora. Esto es un proyecto que hemos hecho para el Mobile World Center. El Mobile World Center es un centro que está en Barcelona, en Plaza Cataluña de Barcelona, y sabéis que Barcelona es la capital mundial del móvil, y el Mobile World Center lo que tienen es como si dijéramos la exposición permanente de la feria de los móviles. Es como un museo de las tecnologías móviles. Y allí estamos colaborando, luego os enseñaré un par de proyectos más que hemos hecho para ellos, y allí tenemos puesta esta instalación de espejo de realidad aumentada. Esta instalación, como os decía antes, es una pantalla grande en la cual tú te pones delante y esta pantalla grande te ves como si estuvieras en un espejo, pero en el espejo aparecen más cosas. Tiene una pantalla, la pantalla tiene 100 pulgadas, luego tiene una cámara web de alta definición y tiene un sensor Kinect, con lo cual cuando alguien se pone por delante lo detecta. Y el jugador, a partir de ahí, puede decidir si quiere jugar en el equipo de los androides o en el equipo de las manzanas. El juego se llama Androids versus Apples. Entonces, tú eliges equipo y lo que ocurre a continuación es que el contrario te invade. Te invaden las manzanas, te invaden los androides y con Kinect te detecta tu cuerpo y el objetivo del juego es literalmente echarlos a patadas. Te mueves, como veis, es un juego para hacer bastante ejercicio. Cada enemigo que eliminas te va dando puntos. Y una cosa bastante interesante que tiene es que cuando has acabado el juego, cuando has acabado la acción, te aparece el juego te ha hecho, mientras estabas allí jugando, te ha hecho varias capturas. ¿Veis? Esto se ha ido de pantalla muy rápido. Tenía que haberlo editado un poco más largo. Pero bueno, ya lo veis aquí. El juego te hace unas capturas de pantalla y entonces al lado de la pantalla grande donde se ve la acción tenemos una pantalla más pequeña con un teclado y allí la gente puede poner su dirección de email y le enviamos las fotos de la acción, del juego que ha hecho, por email. Ya os he dicho que esto, bueno, que tiene bastantes aplicaciones comerciales. Ahora estamos trabajando mucho con marcas para hacer diferentes promociones, etcétera. Y entonces este tipo de cosas la verdad es que funcionan muy bien y son muy interesantes. Vale. Siguiendo con este tema de la realidad aumentada para eventos y para este tipo de acciones, me gustaría enseñaros un proyecto que hemos desarrollado para Swarkov, la empresa de productos capilares. Vamos a ver, esperad un segundo que lo encuentre. Lo tengo por aquí. Vale. ¿Tenemos sonido de aquí? Lo tengo conectado pero no se oye. Tengo sonido, sale el sonido, pero no se oye. No se escucha nada. Bueno, no es imprescindible, pero mejor con sonido. Por si no, espérate. Bueno, vale, no es imprescindible el sonido, tampoco pasa nada. Ok, como os decía, este es un proyecto que hemos hecho para Swarkov Professional, la empresa de productos para el cabello, y me gustaría ponerme a este lado, si el micrófono me lo permite. Vale. Estas cosas del directo, hace un momento lo he probado, funcionaba y ahora no funciona.
Perdónate un segundo, ¿eh? Si no lo puedo enseñar en directo, pondré un vídeo, pero es más interesante si lo podemos ver. No me está cogiendo la imagen de la cámara. A ver. Ahora, perfecto. Muy bien. Como os decía, esto es un proyecto que hicimos para Swartov. Ellos tenían un problema. Tenían que presentar un producto, su nueva línea de champús, lo tenían que presentar a sus comerciales para que ellos lo pudieran después explicar. Uno de estos eventos que hacen para la red comercial era para 150 comerciales de España y Portugal, y entonces los tenían allí y les tenían que explicar cómo funcionaba este nuevo champú. Entonces, vale, ahora, bueno, quería hacerlo con un poquito más de espectacularidad, pero se me ha empezado el proyecto y no lo quiero reiniciar para que no me haga cosas raras. Aparte la webcam no me está funcionando muy bien. Pero bueno, os enseñaré un poco cómo funciona y luego os pasaré el vídeo. La idea es la siguiente. Uy, qué mal se ve aquí. Está como chafado. Me parece que os voy a pasar el vídeo y ya está. Bueno, no pasa nada. Con el vídeo casi que se entiende mejor. Quería hacer la presentación más interactiva. Aquí en el monitor de control se ve bien, pero bueno, es igual. Os paso el vídeo y no pasa nada. Muy bien. El presentador tenía delante un escenario totalmente vacío. El presentador se ponía ahí y empezaba, digamos, a gesticular y a hacer cosas en el aire. No tenía nada delante, pero detrás tenía una pantalla en la cual se veía cómo estaba interactuando, ¿no? Tenía una pantalla bastante grande, de 20 por 15 metros, era un auditorio bastante grande, y en la pantalla se veía esto. No sé qué le pasa, que está cogiendo los vídeos fatal. Voy a quitar el volumen y os lo explico. Eso realmente es un espectáculo de realidad aumentada. Lo que pasa es que en lugar de realidad aumentada sobre el móvil, pues es realidad aumentada sobre un feed de vídeo en tiempo real. Esto tiene muchísimas posibilidades para eventos en directo, para presentaciones en televisión, etc. En este caso, el presentador hacía como que se quitaba un cabello, lo lanzaba, y entonces mediante la realidad aumentada ampliábamos este cabello pasaba a ser gigante. Ahora el presentador está explicando pues cómo se estropea con el paso del tiempo, el uso de tintes, etc. Y ahora va a explicar por qué se ha estropeado el cabello y cómo su fantástico nuevo champú lo puede reparar, ¿no? Lo corta, coge una cutícula del cabello, lo amplía para que podamos ver qué le ocurre. Todo esto en tiempo real. El presentador tiene un mando con el cual va interactuando y va decidiendo, digamos, cuándo quiere que vayan ocurriendo las diferentes acciones. Entonces, ahora que tiene la cutícula totalmente agujereada, entramos ya a nivel atómico. Aquí explica pues que la queratina está formada por 21 átomos de carbono, que con un champú normal y corriente podemos recuperar, de estos 21 átomos podemos recuperar 6, y con su champú, que es maravilloso, fantástico y todo lo que queráis, pues prácticamente recupera casi todos, 18 de 21, y entonces tanto la cutícula como el cabello pues vuelven prácticamente a su estado original, ¿no? Esto tiene unas posibilidades enormes. Este tipo de espectáculo, de presentación, tiene muchísimas posibilidades. De hecho, aquí en España se utiliza relativamente poco,
pero en Estados Unidos, en Reino Unido, utilizan muchísimo este tipo de tecnologías para mostrar, por ejemplo, las elecciones o votaciones o opinión pública, encuestas, todo este tipo de cosas. Pues aparece allí el presentador y le aparecen los objetos en tiempo real. Es un poco como lo del hombre del tiempo, pero ya llevado mucho más allá, con una interacción mucho más directa. Pensad que en este caso, digamos que la presentación estaba pensada desde un punto de vista fijo y el presentador, digamos, entre comillas, hacía un poquito de trampa, en el sentido de que el presentador sabía dónde se tenía que poner y qué gesto tenía que hacer para que aquello encajara con lo que iba a aparecer en la realidad virtual. Pero esto se puede combinar con muchas otras cosas. Se puede combinar con Kinect o se puede combinar con sistemas de captura de movimientos, etcétera, etcétera. Con lo cual podríamos hacer que realmente los objetos virtuales interactuaran al 100% con el presentador real. Como os digo, esto acaba de empezar. Todo esto son posibilidades que ahora mismo se están abriendo y no van a hacer más que mejorar y mejorar y abrir cada vez más posibilidades. Con lo cual, realmente es apasionante. Yo no tengo horas en el día para explotar todo esto. Luego, aparte de esto, hemos visto diferentes, digamos, tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada. Os enseñaré también con un poquito más de detalle el tema del videomapping interactivo. Esto lo hemos visto antes de pasada. El videomapping también es realidad aumentada, si lo tomamos desde el punto de vista amplio de la palabra. Realidad aumentada significa que coges algo real y lo aumentas con algo virtual. Puede ser que cojas un feed de vídeo 2D y le añadas objetos 3D, o puede ser, como en este caso, que tengas objetos 3D y sobre ellos le hagas una proyección 2D, pero que encaje con este modelo 3D. Es el caso del Projection Mapping. Seguro que el Projection Mapping lo habréis visto en alguna ocasión en esos espectáculos que montan sobre edificios, que el edificio se monta y se desmonta, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho alguna de estas, pero ahora lo que estamos trabajando es algo muy interesante, que es el Projection Mapping interactivo. En lugar de tener un feed de vídeo que tú has preparado para que encaje con el edificio, lo que haces es que este Projection Mapping lo haces directamente en tiempo real sobre el objeto real. Con lo cual, lo que tenemos es esto. Tenemos esta estructura de cubos que veis aquí y tenemos al lado una pantalla táctil. Y entonces en la pantalla táctil nosotros podemos interactuar con la estructura de cubos. En este caso es como si fuera un piano. Cuando yo toco los diferentes cubos suena una nota musical. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede hacer esto que veis aquí del piano. Se puede hacer un catálogo interactivo, de manera que yo cuando toco en los cubos me va dando información de diferentes productos y a medida que voy navegando va cambiando la imagen de los cubos. En este caso tenemos 16 vídeos simultáneamente proyectados sobre los cubos, todo eso con un solo proyector. Esto es bastante interesante, a mí me parece muy divertido. Tenemos una luz virtual que podemos mover con el dedo y esta luz virtual me ilumina la escena real, proyecta sombras que no existen. Y luego lo más interesante es que podemos hacer videojuegos. Vosotros imaginaos que tenemos un projection mapping, por ejemplo, sobre un edificio, y en el edificio te aparece Super Mario. Y tú te dan un mando de la NES, por ejemplo, y puedes manejar a Super Mario por el edificio. Y se te mete por una ventana y aparece por otra. O este caso que tenemos aquí, que es un pequeño juego de acción. Imaginaos que en las ventanas del edificio te aparecen unos gángsters, o que el edificio está siendo invadido por alienígenas y la gente pues con una pantalla táctil o incluso con una pistola podría dispararle a estos personajes, eliminarlos, etc. La verdad es que las posibilidades son muy interesantes. Y luego también otro proyecto que estamos trabajando ahora es una aplicación colaborativa para pintar el edificio, en el cual la gente disponga de tablets donde tenga la fachada del edificio
En el tablet tú puedes pintar con los dedos y lo que tú pintas se ve en tiempo real proyectado sobre el edificio. Y además con varias personas simultáneas que van haciendo una obra colaborativa. La verdad es que las posibilidades son enormes. Ya sé que me estoy repitiendo mucho con esta frase, pero es que es verdad. La verdad es que es apasionante todo lo que se puede hacer hoy en día con imagen 3D en tiempo real. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Sí. Voy a profundizar más en un par de cositas y luego entraremos en el tema de la realidad virtual. El tema, bueno, antes hemos visto dos ejemplos de esto del espejo de realidad aumentada. Os enseño este vídeo, es relativamente cortito, con algunos ejemplos más. Esto, la verdad es que es un espectáculo que está muy bien, que es muy sorprendente y sobre todo les encanta a los niños. La verdad es que es muy divertido ver a la gente interactuar con la pantalla, con los diferentes elementos que salen. Y cuando a esto le añades el tema del Kinect, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí fijaos que el niño está bailando y el perrito hace los mismos movimientos, hace el mismo baile. O aquí, fijaos, bastante interesante también, el niño en sus manos le aparecen como unas bolas de fuego que él puede controlar, las puede mover, puede incluso pintar en el aire con ellas, etcétera, etcétera. El tema de los sensores de movimiento también abre unas posibilidades enormes. Tenemos aquí, con un poquito más de detalle, el escaparate virtual, el escaparate vivo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos una tienda que la tienda por la noche cierra, pero si tenemos este tipo de tecnología, la tienda puede estar abierta a las 24 horas y la gente puede pasar por allí delante y interactuar con la pantalla de la tienda, incluso podría comprar como si fuera una tienda online, pero directamente en el espacio de la tienda, a lo mejor reservarlo y al día siguiente vengo a recogerlo o incluso pedir que me lo envíen a casa. En este caso, pues con Kinect te detecta los movimientos y puedes navegar. Aquí otro proyecto que estamos desarrollando es la idea de coger esta pantalla, que es una pantalla de retroproyección en este caso. Tenemos el sensor Kinect, digamos, para una interactuación grande. Esto ahora estamos haciendo un proyecto para una tienda, en la cual lo que queremos hacer es añadir dentro de la propia pantalla una pequeña zona táctil donde la gente pueda ya con más precisión tocar, interactuar, poner su nombre, poner sus datos, etcétera, etcétera. Siguiendo con el tema del e-commerce, del comercio online, os voy a enseñar un proyecto muy interesante. Os voy a enseñar dos proyectos. A ver si puedo ver la página web. A ver. Bueno, os voy a enseñar rápidamente una, a ver si me la abre, porque ahora estoy offline, a ver si me lo deja ver. Bueno, si no me lo deja ver, tampoco es un problema, os lo explico y os fiáis de mí. Ahora, no, lo que quería que vierais es que el feed 3D se iba a ver sobre una página web, pero bueno, creeros que es así y ya está. Nosotros ahora lo que estamos trabajando mucho es aplicaciones de realidad virtual, pero aplicadas a páginas web. Esto ahora, la verdad es que se está abriendo un campo muy interesante. Antes has comentado tú el tema de WebGL. Hay varias tecnologías actualmente que nos permiten visualizar imagen 3D dentro del navegador web. Se puede utilizar muchas cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Unity 3D, se puede utilizar el plugin de Unity, se puede utilizar también Flash 3D, aunque Flash ya sabemos que está un poquito de capa caída, y bueno, WebGL en el navegador web, en el PC, se puede utilizar, funciona muy bien en los navegadores que lo soportan, que cada vez son más, pero no son todos. Con lo cual,
se está abriendo toda una serie de posibilidades que antes eran imposibles dentro de una página web. Una página web pues tiene textos, tiene imágenes, pero ahora que podemos añadir contenidos 3D, se abre un abanico de posibilidades enormes. Esto es un proyecto que hicimos hace un año para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. El proyecto se llama Pantalla Global. Era una exposición que ellos hicieron. En este caso era una exposición que trataba sobre el impacto de las pantallas en nuestras vidas a lo largo de la historia. Un proyecto bastante amplio. Cogía, pues, por ejemplo, desde la historia, desde las primeras pantallas, las primeras proyecciones de cine, hasta pues, el tema de la interactividad, de las cámaras de videovigilancia. También recogía mucho el tema de las redes sociales, Vimeo, YouTube, todo este tipo de cosas. Era toda una exposición dedicada al impacto de las pantallas en nuestras vidas. Por eso se llama Pantalla Global. Entonces, esto era una exposición física, con sus salas, etc. Y a nosotros nos pidieron que desarrolláramos la página web de esta exposición, la exposición virtual. Cuando les explicamos que podían hacer esta tecnología, se les abrieron los ojos como platos. Y realmente, la verdad es que fue un trabajo muy interesante, que trabajamos con los comisarios de la exposición. Fue un trabajo apasionante porque ellos de entrada nos dijeron, mira, no sabemos lo que queremos. Perdona. Este es Hitler. Bueno, esto es la historia de cómo la política ha utilizado las pantallas para hacer llegar su mensaje, etc. Como os decía, los comisarios de la exposición nos dijeron, mirad, no sabemos lo que queremos, pero sí que sabemos lo que no queremos. Lo que no queremos es hacer una fotocopia de la exposición real, lo cual a mí me encantó. Y entonces les propusimos hacer una exposición que fuera un lugar infinito. Esto es un terreno infinito en el cual yo me puedo mover en cualquier dirección, donde me dé la gana, nunca se acaba, y dentro de este terreno infinito van apareciendo de manera pseudo-aleatoria diferentes objetos o diferentes elementos que representan las diferentes salas de la exposición, de esta exposición Pantalla Global. Por ejemplo, había una sala en la cual había unas pantallas de videovigilancia, digamos, que rodeaban a toda la sala, y el efecto, digamos, era como estar dentro del ojo del gran hermano. Pero aquí lo podíamos incluso llevar más allá. Y aquí lo que hicimos fue una sala, que solo es posible dentro de una realidad virtual, porque en esta sala tú te sitúas flotando, volando en medio de las pantallas, y entonces allá donde mires tienes estas pantallas de videovigilancia, que la idea que querían transmitir era que las cámaras de vigilancia nos vigilan prácticamente desde antes que nacemos con una ecografía hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, esto lo que abre es un medio nuevo dentro de la creación de páginas web. Me parece que son 7 u 8 salas, no os las enseño todas, pero sí que me gustaría enseñaros esta, por ejemplo. Había una sala dedicada al tema de los videojuegos, donde allí teníamos un espectáculo de realidad aumentada, y en la página virtual lo que les propusimos hacer fue esto, fue hacer un pequeño videojuego que transcurre dentro de la propia sala. Ahora ya me he pasado, me van a matar, pero bueno, es igual, paso de los anillos. Aparecen unos anillos y tienes que entrar por dentro de los anillos para ir consiguiendo puntos. Si se te acaba el tiempo te matan, pero también era una buena excusa, digamos, para poder enseñar la exposición a vista de pájaro. Entonces puedes volar por todo el espacio de la exposición y ver cómo es, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, aparte de que pudimos crear este mundo virtual que explicaba la exposición, etcétera, esta exposición tiene algo que es casi todavía más interesante, porque todo lo que os he enseñado hasta ahora es algo que es estático. Nosotros, digamos, construimos este mundo virtual de la misma manera que ellos construían la exposición, pero esta exposición tenía una cosa muy interesante, y es que era interactiva, en el sentido de que antes, durante, incluso después de la exposición, la gente podía subir a un canal de Vimeo vídeos relacionados con los temas de la exposición. Entonces, lo que hicimos fue que en la página web en esta página web virtual,
lo que hicimos fue que la aplicación era capaz de leer este canal de Vimeo y construir una segunda exposición a partir de estos vídeos. Si os fijáis, esto es como una cueva en la cual tenemos un techo. Nosotros podemos convertir el suelo en techo y viceversa. Si hago clic aquí, le doy literalmente la vuelta a la exposición y entonces pasamos de la exposición oficial a la exposición oficiosa. Y aquí lo que teníamos era toda una serie de vídeos que eran los vídeos que la gente iba colgando en Vimeo. Y desde aquí tú tenías una interfaz a la cual podías acceder y tenías un botón de envía tu vídeo. Esto aquí no funciona porque ahora estamos offline, pero esto te mandaba a una página web desde la cual tú podías subir tu vídeo. Y cuando tu vídeo lo colgaban en Vimeo, si salías de aquí y volvías a entrar, tu vídeo estaba dentro de la exposición. Con lo cual, todos los contenidos eran interactivos. Imaginaos esto, por ejemplo, con tema de redes sociales, y luego volveré a este tema. Imaginaos que en las redes sociales, tú en lugar de tener tu página de Facebook, tienes una habitación o un espacio virtual en la cual tú cuelgas tus imágenes, puedes invitar a tus amigos, etc. Luego volveré sobre este tema, pero ya veis las posibilidades que hay. Y siguiendo con el tema de la realidad virtual y de las páginas web con tecnología de realidad virtual, me gustaría enseñaros un proyecto, aunque ahora este proyecto está en marcha, todavía no está acabado, pero creo que es bastante interesante que lo veáis. Este es un proyecto bastante ambicioso, como veréis, que estamos haciendo junto con un grupo inversor de Miami, que es una página web de e-commerce, una página web, una tienda online, ¿vale? Pero una tienda online que no tiene nada que ver con las tiendas online tradicionales. Es una tienda online que es un mundo virtual, un mundo 3D. En este caso, dentro de este mundo 3D, lo que vamos a hacer es recrear las 12 avenidas comerciales más famosas del mundo. Hemos empezado con una fase de prototipo, hemos empezado por la quinta de Nueva York, y entonces aquí lo que hemos recreado es este espacio virtual en el cual nosotros nos podemos mover con total libertad o podemos hacer clic en las diferentes tiendas, en los diferentes escaparates, podemos ver las tiendas, podemos, por ejemplo, teletrasladarnos rápidamente a otra tienda, pues vamos a ir, por ejemplo, a la de Tesla Motors, por ejemplo, y lo que pretende, digamos, esta experiencia, lo que pretende esta página web de e-commerce es combinar lo mejor de una experiencia de compra online con lo mejor de una experiencia de compra física. Tenemos por un lado la inmediatez de podernos teletrasladar a cualquier sitio, tenemos por otra parte, al ser todo 3D en tiempo real, la sensación de, digamos, realismo y de la sensación de estar allí dentro de esta tienda online. Y luego tenemos, digamos, todas las ventajas que tiene un comercio online en el sentido de que yo puedo estar paseando por esta tienda, me acerco, por ejemplo, al mostrador de los iPads y entonces me aparece lo típico que tenemos dentro de una tienda online, en la cual nos aparece un configurador. Aquí podríamos tener el iPad flotando en 3D, que lo pudiéramos ver, lo podríamos configurar, el color, tanta capacidad, carrito de la compra, puedo hacer el checkout, etcétera, etcétera. Tenemos también la posibilidad de tener un asistente, un ayudante, que puede ser un asistente virtual o puede ser un asistente real, puede ser un teleoperador que está en la otra punta del mundo y nos está ayudando con nuestra compra, nos está resolviendo nuestras dudas, etcétera, etcétera. Esto, como veis, es un proyecto bastante potente, bastante ambicioso. Ahora lo estamos desarrollando, lo estamos ofreciendo a diferentes marcas para ofrecerle los espacios para que puedan poner allí sus tiendas, y la verdad es que estamos teniendo una acogida muy buena y realmente estamos convencidos de que todo este tema de las páginas web con tecnología de realidad virtual dentro de muy poco va a ser algo muy cotidiano. Y tú, digamos, entrarás a la página web de Apple o a la página web de Sony y entrarás dentro de un espacio virtual, dentro de un mundo que ellos han diseñado,
que represente sus tiendas o su cuartel general, etc. Y esto abre una cantidad de posibilidades enormes. Como veis, estoy convencido de que no os va a faltar trabajo. Entonces, siguiendo con el tema de la realidad virtual, ya veis que hemos pasado de la realidad aumentada a la realidad virtual, me gustaría detenerme un momento en lo que hemos visto antes, las Oculus Rift. Las Oculus Rift son un tema realmente interesantísimo. Me imagino que estaréis al tanto de estas gafas de realidad virtual. La verdad es que esto abre un mundo de posibilidades y abre unas capacidades que antes eran impensables. Porque, a ver, os voy a enseñar un vídeo rápidamente y luego las probaremos in situ. Las Oculus Rift son unas gafas de realidad virtual. Gafas de realidad virtual no es para nada un concepto nuevo. Gafas de realidad virtual ha habido desde hace 30 años. Lo que pasa es que tenían dos defectos. Primero, que eran muy caras. Primero estábamos hablando de millones de dólares, luego de cientos de miles y luego de miles de dólares o de euros. Lo cual ha ido bajando de precio, pero era prohibitivo. Pero eso no era lo peor. Lo peor no era que fueran muy caras, lo peor era que no funcionaban. Eran unas pantallas pequeñitas que teníamos allí al fondo. Si tenían un tracking 3D era un tracking lento, que no funcionaba bien. Desde que tú girabas la cabeza hasta que giraba la imagen pasaba un buen rato, con lo cual producían un colocón enorme. Estas marean todavía un poco, lo están corrigiendo, lo están mejorando, pero yo me atrevo a decir que las Oculus Rift son las primeras gafas de realidad virtual que funcionan, que no es poco. Y además saldrán para el consumidor dentro de un año aproximadamente y tendrán un precio muy asequible, tendrán un precio aproximadamente de 300 euros, que a lo mejor os puede parecer caro, pero para un dispositivo que es capaz de meterte dentro de mundos virtuales y de poderte teletrasladar a cualquier tipo de lugar y a cualquier tipo de experiencia, realmente no es tan caro. No tiene nada que ver con cualquier otro tipo de sistema de visualización, porque si nosotros tenemos una pantalla, incluso aunque sea una pantalla en 3D, tenemos una barrera. Estamos manejando a un personaje y el personaje está allí y nosotros estamos aquí. Y aunque haya una interactividad, nosotros sabemos que eso no es real y que está digamos, en otro mundo paralelo. Pero en cambio, en cuanto te pones las Oculus Rift, lo que hace es teletrasladarte realmente a otro lugar. Ya dejas de jugar al videojuego y eres parte del videojuego. Y esto para cualquier tipo de experiencia, para un videojuego o para una experiencia educativa, que se pueden hacer muchas y muy buenas, o también para temas de marcas, que nosotros también hacemos algunas, y cosas de este estilo. Os voy a enseñar, si os parece, me gustaría que viniera un voluntario que le apetezca probarlas. Allí, ¿alguien quiere probar las Oculus Rift? Ningún valiente, hombre. Es que tenéis mucha vergüenza. A ver, si os da mucha vergüenza, no hace falta que vengáis, ¿eh? Os voy a enseñar una experiencia que estamos desarrollando ahora para Mobile World Center. Un aplauso para la gente. Siéntate aquí, por favor. Toma asiento, ponte cómodo. Esto es una experiencia que estamos desarrollando ahora para Mobile World Center, para ponerlas... Espera, no las cojas todavía. Para ponerlas allí en el centro que os he enseñado antes. Entonces, imaginaos que nosotros vamos al Mobile World Center y dentro vemos esto que veis aquí. Vemos una instalación que es como una especie de sala de cine, en la cual la gente se pone estas gafas de realidad virtual y tú entras allí, te sientas y te pones las gafas. Ah, sí, es que tengo que poner las pantallas duplicadas, perdón.
Tengo que quitar la pantalla de aquí y ponerlo en pantalla duplicada. Un segundito. Vale. Quiero duplicar la 2 y la 3. Vale. Ahora no tengo pantalla aquí, pero es igual, la tenemos aquí. Vale. Como os decía, ahora sí que debería verse las óculos por aquí. Correcto. Vale. Nos ponemos las gafas y entonces estamos dentro del mismo espacio donde estábamos. Estamos en el Mobile World Center, pero a partir de aquí empiezan a pasar cosas raras. Si miras hacia arriba, verás que se está abriendo el techo. Agárrate fuerte, espero que no tengas vértigo. Esto es un prototipo ahora mismo, pero es un proyecto que estamos haciendo para crear un documental. Crear un documental en el cual se explique cómo funcionan las telecomunicaciones y la tecnología que permite que funcionen los teléfonos móviles. Entonces, para poder explicar cómo funcionan las telecomunicaciones, lo que vamos a hacer es poner a este valiente voluntario en órbita. Lo vamos a mandar al espacio. ¿Qué tal? Muy chulo, ¿verdad? Es una experiencia realmente muy inmersiva. Hace que realmente te creas que estás ahí dentro. Estas que lleva él ahora son las Oculus Rift, la primera generación. Es un prototipo, digamos, un poquito burdo. Tiene un defecto importante y es que tiene una resolución muy baja, pero el sensor de orientación y de movimiento es muy bueno y realmente consigue romper, digamos, esa ilusión de que estás metido dentro del mundo virtual. Y esto no va a hacer más que mejorar. Ahora en julio van a salir la nueva versión para desarrolladores con más resolución y mejor tracking de movimientos, y luego, seguramente a principios del año que viene, aparezca la versión comercial, que es la que podréis comprar y tener en vuestras casas. Entonces nosotros, en base a esto, hemos creado esta experiencia con la cual la gente va allí, se sienta, se pone las gafas, tiene esta experiencia alrededor del mundo, y luego, al acabar la experiencia, lo que haces es que aterrizas en el mismo lugar. Aquí a la izquierda tienes Plaza Cataluña. Aterrizas allí en medio de Plaza Cataluña, te vuelves a meter dentro del edificio, se vuelven a cerrar las compuertas y entonces te quitas las gafas, estás en el mismo lugar de donde has salido, pero has hecho un viaje alrededor del mundo. ¿Qué tal? Muy guay, de verdad. Muy bien, me alegro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como veis, las posibilidades son realmente enormes. Ya voy a acabar comentando un poco a raíz de esto de las gafas de realidad virtual. Ahora, como os decía, dentro de un año aproximadamente van a salir la versión comercial para el público en general, pero mientras tanto ya se están haciendo muchas experiencias como esta que os acabo de enseñar del Mobile World Center. Hace no mucho vi que para estrenar la nueva temporada de Juego de Tronos hicieron una experiencia en la cual simulaban que subías al muro, subías en un ascensor de madera, subías a ese muro que aparece en Juego de Tronos, gigantesco, y además le ponían efectos especiales, le ponían ventiladores para que sintieras el frío, etcétera, y realmente esto tiene unas posibilidades espectaculares.
Vamos a volver a la visualización de pantalla que teníamos antes. Vale. Ok, acabo ya, un momentito. Hemos visto ya las posibilidades de la tecnología de realidad virtual y la tecnología de realidad aumentada. Pero esto no es lo más interesante de todo. Lo más interesante de todo es que estas dos tecnologías, dentro de no mucho, se van a fusionar. Y la verdad es que el resultado va a ser un cóctel explosivo. Vosotros sabéis, bueno, si yo hace 10 años os hubiera dicho que todos, absolutamente todos, íbamos a llevar en el bolsillo un superordenador mucho más potente que lo que teníamos en ese momento en los escritorios encima de la mesa, pues seguramente hubierais dicho que qué exagerado, ¿no? Y en cambio, pues todos estamos aquí, seguramente hay alguien que no tenga smartphone. Todos estamos aquí con un superordenador en el bolsillo. Entonces, siguiendo en esta línea, y permitidme que sea un poco profeta, yo os auguro que ya no en 10 años, en 5 años prácticamente todos lo que tendremos será un display permanente delante de los ojos, ya sean unas gafas o incluso unas lentillas, unas lentes, que lo que nos permitan sea una pantalla transparente que lo que permita sea todo, es decir, experiencia de realidad virtual, hago que la pantalla sea opaca, solo veo lo que se está proyectando dentro de la pantalla para mí y tengo una experiencia de realidad virtual. O experiencia de realidad aumentada, la pantalla se hace transparente, puedo ver a través de la pantalla y lo que veo es una combinación del mundo real con objetos, personajes e información virtual que va apareciendo delante de mí. Esto está empezando a ocurrir ya. Tenemos por un lado las Google Glass. Las Google Glass, bueno, es un desarrollo muy interesante, un poquito tímido en esta dirección quizá, porque es una pequeña pantallita que no cubre todo nuestro campo visual, pero ya se han hecho experiencias de realidad aumentada con las Google Glass. Y luego hay otras gafas que ya están comercializándolas. Epson tiene unas. Luego hay dos o tres proyectos comerciales que también las están desarrollando. Son un poquito aparatosas todavía, pero todo esto ya existe. Esto es un producto comercial que se puede comprar, que son las gafas Meta, y tiene esto que os decía. Tiene una pantalla transparente, un display transparente, una cámara estereoscópica, y lo que hace es crear, digamos, este espectáculo de realidad aumentada / realidad virtual delante de nuestros ojos. Las posibilidades son gigantescas. Reconocimiento facial. Este vídeo, aviso que es un poco fantasioso hasta cierto punto. Sobre todo un ejemplo que va a aparecer ahora, y yo me río bastante con él. Bueno, aquí veis interactuar en 3D sobre modelos. Tema de videojuegos, por supuesto. Tener un videojuego que transcurre en el mundo real, en el que aparecen enemigos virtuales. Este es el ejemplo que ya os digo que si la tecnología de reconocimiento de imagen funcionara así, ya firmaba yo. Reconocer piezas en 3D no es tan sencillo, pero bueno. He dicho 5 años, no he dicho la semana que viene. Pero esto es lo que viene. Esto es el mundo hacia el que vamos ahora. Y naturalmente, como os podéis imaginar, alguien tiene que desarrollar contenidos para este mundo que viene. Todo esto son mundos virtuales, son elementos interactivos, son, en definitiva, aquello para lo que vosotros os estáis formando o estáis trabajando. Y como veis, el campo es tan grande que no nos lo acabaremos ni entre todos. Con lo cual, como os decía al principio de la ponencia, muchas felicidades porque estáis entrando en un mundo fantástico. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Sí. Muy buena pregunta. En primer lugar,
no han anunciado una fecha de lanzamiento concreta. Se hablaba de finales de este año, parece ser que tardarán un poquito más. De todas maneras, también Sony les está pisando los talones, porque han anunciado ya unas para la PlayStation 4. Por otra parte, Oculus las acaba de comprar Facebook, con lo cual tienen bastante músculo y bastante garantía para poder llevar todo esto a cabo. Lo que os decía antes de las redes sociales, de poderte meter dentro del mundo virtual con tus amigos, etcétera, todo esto es otra de las experiencias que se va a poder hacer. Pero en respuesta a la otra pregunta que me haces, no solo vas a poder, sino es que ya puedes crear una experiencia para los Oculus Rift. Tienen un SDK de código abierto que puedes programar a bajo nivel, o también tiene implementación para el Unreal Engine, el UDK, y para Unity 3D. De hecho, las experiencias que nosotros hemos creado las hemos desarrollado con Unity, y tú puedes crear la experiencia y no tienes que pagar ningún tipo de royalty. De hecho, lo que les interesa a Oculus ahora mismo es que mucha gente haga muchas cosas, sobre todo videojuegos, pero todo tipo de experiencias y todo tipo de contenidos para los Oculus. Con lo cual, en este sentido, es una plataforma totalmente abierta y puedes ponerte a desarrollar mañana mismo. ¿Crees que la industria del cine y de la animación también va a tender por este camino? También es una excelente pregunta. Desde luego que sí. Este tipo de tecnologías van a suponer una pequeña revolución dentro del medio cinematográfico. De hecho, ya hay varias empresas que están comercializando rigs, digamos, sistemas multicámara, que graban los 360 grados en todas las direcciones para poder hacer películas compatibles con las Oculus Rift. Ya se han hecho algunas experiencias, algunos pequeños cortometrajes, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que se haga la primera película para Oculus. Desde luego, está todo por hacer, porque acabamos de empezar con todas estas tecnologías, pero va a revolucionar muchísimos cambios. A los sensores de movimiento les veo mucho futuro. ¿Sabes qué pasa con casi cualquier tecnología? A veces la ficción supera a la realidad, o el hype o las expectativas superan a la realidad. Yo me acuerdo muy bien cuando Kinect sacaron los primeros vídeos promocionales, aquello era maravilloso. Si Kinect funcionara como se veía en aquellos vídeos, vamos, todo el mundo tendría un Kinect en su casa. Luego resulta que no funciona tan bien. Pero como las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, tienen una cosa que es maravillosa, que aunque empiecen con muy mal pie y empiecen funcionando muy mal, como duplican sus capacidades cada año o cada 2 años, muy rápidamente aumentan sus capacidades enormemente. El Kinect 2 ya funciona mucho mejor que el Kinect original, pero es que además la tecnología de sensores de movimiento tiene un futuro enorme. Cuando os decía antes que en 5 años tendremos gafas de realidad virtual aumentada, estas gafas seguro que tendrán algo parecido a un Kinect. Tendrán sensores de profundidad que lo que harán será en todo momento no solo mostrarnos la imagen de lo que tenemos alrededor, sino escanear en 3D lo que tenemos alrededor. De manera que los objetos aparezcan realmente mezclados con el mundo real. Que si tengo un personaje, el personaje pues aparezca realmente detrás de la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, sí. A ver, por sí solo tú puedes tener un sensor y puedes interactuar con él de muchas maneras, como hemos visto aquí. ¿Te refieres a tecnologías de tracking 3D? Sí. Hombre, ahora mismo tiene muchas posibilidades, y te lo digo por experiencia propia. Este tipo de instalaciones interactivas ahora mismo en tema de eventos, de marcas, de marketing, etcétera, se tiende mucho
a hacer experiencias en las cuales no tengas que interactuar con nada, es decir, no tengas que utilizar ningún mando, ni móvil, ni nada, simplemente que la gente pase por allí delante con su cuerpo lo puede hacer. No sé si tiene futuro o no, porque no soy adivino, pero presente tiene mucho. Sí, la verdad es que, bueno, para videojuegos seguramente acabemos yendo más a la realidad virtual que no a un sensor de movimiento por sí solo, pero el sensor de movimiento formará parte de la realidad virtual. Bueno, veremos. Sí. Eso se está vendiendo más o menos y se está vendiendo. No, hombre, es que un sensor solo no hace nada, lo tienes que meter en algo. Entonces, se va a meter, pero si lo acabas metiendo en muchísimas cosas, al final es oblicuo y se acaba quitando el. Películas que los proyectas en una lista y después cuando la visita de no están funcionando muy bien, pero sí investigación en ese campo y puede que se haya al final alguna persona. Yo no veo al final que se vaya a implicar. Bueno, pero es que tú estás pensando en Kinect como periférico, pero el sensor de movimiento como tecnología seguro que tiene mucho futuro. Como decía el compañero, ya veremos dónde se integra, pero seguro que se va a integrar en infinidad de otras tecnologías y va a haber muchísimas posibilidades. No sé de Microsoft, Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Vector